Ustedes ya tuvieron, ¿dónde ven ustedes patología de arterias y venas? ¿En qué materia? Porque no hay una materia que se llame angiología. Y se me hace que tiene que ver la doctora Campos con eso. ¿No? Pues creo que tal cual en ninguna materia lo vemos así de lleno, Doc. Porque en mi época, las quirúrgicas las teníamos, creo que todavía siguen, ¿no? O sea, ahorita seguimos con nosología y clínica quirúrgica de abdomen, que yo tuve, y esa la tenía yo forzosa en los semestres, eran 2 semestres, por cierto, eran en el semestre 9 y 10, y en el semestre 5 y 6 teníamos lo que era choque, respuesta metabólica al trauma, y veíamos patología quirúrgica, pues como que ortopédica y trauma en general, y lesiones de partes blandas, ¿no? Y luego en los semestres 5 y 6. En el 7 y 8 veíamos lo que era patología quirúrgica de tórax y veíamos cardiovascular. Entonces se veía a grosso modo lo que eran la patología quirúrgica cardíaca y lo que eran de vasos, o sea, venas, arterias y demás. Ahí lo veíamos. Entonces, bueno, como de repente sé que ustedes no tienen nada que ver con vasos y arterias dentro de la carrera, pues decirles que existe un comportamiento totalmente diferente entre lo que se refiere a una vena y a una arteria, ¿no? Normalmente las arterias, algo que tienen en común, y aquí viene la famosa teoría de Virchow, de la trombogénesis, quiere decir que se puede formar adentro de un vaso un coágulo, ¿no? O un trombo. Se suele más decirle trombo. Claro, si es trombo, obviamente se está hablando de un acúmulo de plaquetas ahí que va a obturar un vaso, ¿no? Entonces, se suele hablar más de trombosis cuando se trata de que el vaso está dañado en su superficie interna. Y los vasos que más se dañan en su superficie interna suelen ser las arterias en forma, digamos, crónica. Aquí en esta imagen les muestro a ustedes eh, cómo se observa una arteria con ateroesclerosis, ¿no? Entonces, aquí se suelen formar trombos, que es a lo que se refiere. Ustedes le pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el trombo y el émbolo? El émbolo es un coágulo propiamente dicho que se suele formar en el corazón y que viaja a la distancia y se va a alojar hasta donde ya no puede pasar y genera una isquemia en la parte distal donde llegó de las arterias. Estos mismos coágulos se pueden formar en las piernas, que no forzosamente son trombos como tales, en las venas de las piernas y viajar hacia la aurícula, perdón, viajar hacia la aurícula y de ahí a los pulmones e irse a alojar a los pulmones causando tromboembolia pulmonar. Entonces, se habla de que eso de tromboembolia es un poco más explícito porque un trombo que viajó a manera de émbolo fue y se enclavó, ¿no? Entonces, pues podría hablarse así. Entonces, algo importante de hacerles saber es que normalmente las paredes de las arterias son gruesas, las arterias normalmente son más delgaditas, me refiero más de luz, más de calibre más pequeño, y las venas son de calibre mayor, pero de paredes mucho más delgadas, más elásticas. Entonces, las arterias son tuberías de presión y las venas son como de capacitancia, como de que nada más me llega el líquido y lo dejo pasar y ya. Y las arterias no, porque gracias a las arterias nosotros conservamos la presión diastólica. O sea, el hecho de que tengamos las arterias sigan contraídas permite que siga existiendo flujo, aunque el corazón esté en este momento en diástole y no esté en sístole, ¿no? Entonces, en sístole no hay pierde porque avienta el chisguetote y pues llena toda la tubería, pero no se vacía al 100.
sino que todavía continúa con algo de líquido y se empiezan a contraer las arterias hasta que permiten que llegue en lo que llega al siguiente ciclo sistólico y vuelve otra vez a empujar, ¿no? Que no es de vaciarse, llenarse, sino es de llenarse, empezarse a vaciar, llenarse, empezarse a vaciar, llenarse, ¿no? Es como se comportan. Otro de los detalles, ¿ustedes ya tuvieron cardio? No, doctor. Uy, caray, es la bronca con esto. Porque pues, tendrían un mejor concepto si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las etiologías de las cardiopatías embolígenas, ¿no? Entonces, pues tendrán el concepto, tal vez, permítanme un segundo. ¿Sí digan? Te estoy dando clases, Rosario. Te devuelvo la llamada o si es para citas y le das un telefonazo a mi secre. ¿Cómo no, Rosario? Con gusto. Adiós. Bueno, entonces, les decía yo que si nos vamos a cardiopatías que producen esto, pues acá tienen una listota, ¿no? Cardiopatías de alto riesgo embolígeno, pues aquí tienen una lista de 11. Entonces, pues ahora les explicaré un poco, cuando menos, ¿no? Pero quiero que tengan el concepto. Entonces, regresando a la famosa triada de Virchow o de Virchow, esta triada se ha visto que suele formarse coágulos dentro de las venas o de las arterias. Cuando hay una lesión en el endotelio, ahí sí ambas tienen endotelio, entonces normalmente las venas se lesionan casi siempre por trauma, las venas. En el caso de las arterias, esas pueden ser por aterosclerosis. Y la aterosclerosis se hace más pronta. La aterosclerosis es muy propia de la edad. Entonces es un dato como de vejez. Déjenme nada más corroborar acá en lo que es ¿qué tanto me puedo entretener con ustedes ahorita? Bastante, porque tenemos considerado isquemia para el miércoles. También de la semana que viene. Les decía yo, entonces, ¿qué es lo que hace que la tubería se haga aterosclerosa más temprano? ¿Alguien de ustedes me podría decir? Tres aspectos rápidos que hagan que la tubería se dañe y se haga como de viejito. La tubería arterial. ¿Alguien tiene por ahí alguna información al respecto o Pues idea? los niveles de colesterol en sangre. Claro, una de las broncas es que se acumula el colesterol ahí, entonces, pero no me has dicho de qué patología o qué eventualidad. De hecho, sí. En la obesidad, principalmente. Bueno, la obesidad sería algo que lo induce y entonces la hipercolesterolemia va a producir también eso por los asientos de placas de colesterol, efectivamente, y que se calcifican. Es una manera de envejecer más rápidamente, ¿no? Otra, desde el punto de vista vascular, ¿no? Otra, que es de Pues, una... ¿Perdón? podría ser propiamente, pues al que se daña el endotelio por esta misma placa que se está formando, hace que se exponga colágeno, y el colágeno pues en sí es trombótico. Fíjate que no tanto. ¿Te refieres a los que se aplican colágeno? No, o sea que cuando se daña el Pues endotelio mira, más vascular, que si te refieres a colágena como a cicatrización y eso, aquí más bien la aterosclerosis son placas calcificadas que le disminuyen la elasticidad a los vasos y producen una estrechez en la luz de la arteria, y las partes más distales son las que sufren de falta de circulación, ¿no? Entonces eso lo podría explicar. No andaría por ahí. Pues también los ¿Alguna otra? hipertensos, ¿no? Perdóname. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, Felipe. Esa es una causa muy importante. Por eso se dice de la hipertensión arterial del asesino silencioso. Entonces hay que atenderse la hipertensión arterial, porque lo que sucede es que te vas a poner más viejito de la tubería más rápido, ¿no? Aparte, va a generar una resistencia al ventrículo y a la mediana o a la larga, pues vas a hacer falla cardíaca secundaria, ¿no? Entonces, aunque no han tenido cardio, pero ahí tienen ustedes, ¿no? Ya se empiezan, pero sí han tenido oficio de cardio, eso sí.
Y entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Bien, ¿alguna otra que es muy común? Podría ser Obesidad, fibrilación hipercolesterolemia sin auricular. obesidad, hipertensión arterial. ¿Qué decías, Torres? Ah, pues a mí se me ocurre diabetes y vasculitis. Bueno, ajá, sí. Exactamente, o sea, la diabetes está bien, es una enfermedad que produce, es lo que se conoce como microangiopatía diabética, que por casualmente ahí es a donde va a dar, y la vasculitis pues, es un proceso inflamatorio de los vasos, que afortunadamente la vemos poco, pero esta es una enfermedad en sí, la diabetes es muy común, pero de actividad de las personas, de actitudes y de costumbres, y que como que no la pelan mucho y que tiene mucho que ver. Tabaquismo. Sedentarismo. ¿Perdón? Perdón, no escuché. Dijeron sedentarismo y tabaquismo. El sedentarismo está muy de la mano con la cuestión de la obesidad, tabaquismo. Ese es el de los más importantes, digamos, cuando nosotros estamos pensando en aterosclerosis, aunque no han tenido todas las materias, vamos a suponer que ustedes están haciendo una historia clínica y resulta que encuentran con que el paciente es una persona que mide unos 60 y pesa 90 kilos de peso, que les ha dicho que en forma irregular toma sus medicamentos para el colesterol y para los triglicéridos. Les ha dicho que a veces se toma su metformina y a veces no porque es diabético. Y les ha dicho que fuma. Entonces, y esta persona tiene alrededor de 48 años de edad. Y además, todos los días le dijeron que tenía que tomarse su antihipertensivo, o sea, tiene en pocas palabras su síndrome metabólico, más es fumarolas y el síndrome metabólico es por obesidad. Entonces, ¿qué patología podrían estar ustedes esperando que pudiera acabarse con su vida, no? Van ustedes a decir más que eso. Bueno, pues es que vemos mucha gente así. Ahorita no me gustan mucho a mí los anuncios a donde están mencionando que cómo va a poder competir unos padres contra la publicidad de comida chatarra. Pues educando en general, el gobierno educa a la gente, explícales a los chavitos qué significa una dieta balanceada, completa y equilibrada, bueno, equilibrada y suficiente, y entonces entenderá que sí se puede echar sus papitas, pero no tiene que ser toda la comida papitas, ¿no? Eso es todo. Entonces, pero nada de que, por favor, ¿no? ¿Alguien quería preguntar algo, perdón? ¿O comentar? Es que ahorita le cerré. Alguien levantó la mano, ¿no? Es que el recuadrito no me muestra las manitas, porque tengo pantalla, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Nadie quiere hablar? Bien. Entonces, bueno, ya hablábamos de lesión endotelial y ya mencionaron ustedes de qué se trataba. Entonces, la aterosclerosis el trauma generan lesión endotelial. En el caso de la hipercoagulabilidad, ahí el pleito es la sangre. ¿Ya tuvieron hemato? Sí, doctor. A ver, Sí, doctor. Ricardo, que ya tuviste hemato. Dime 2 o 3 causas de hipercoagulabilidad. Pues como por ejemplo algunos trastornos genéticos como policitemia vera, en donde aumentan los eritrocitos y así. La policitemia vera, de hecho, es una variedad de cáncer, por decir así, de glóbulos rojos, como si fuera una leucemia, pero en el caso de leucocitos, y la policitemia es en caso de eritrocitos, ¿no? Entonces, básicamente se podría considerar así. ¿Qué otra? Uno de los temores a los pacientes a los que ya no tienen vaso. Les quita el vaso. Pues la trombocitosis por carencia de vaso, ¿no? O sea, el aumento de plaquetas. Hay pacientes que también tienen genéticamente plaquetosis, ¿no? Hay también por ahí, querías Torres hablar otra vez. Ah, bueno, que se me ocurrió una patología que es la coagulación intravascular diseminada. Pero eso ya es un aspecto agudo. Ese aspecto agudo normalmente no genera tanta bronca en los vasos, ¿no? Curiosamente, hay hipercoagulación
hay coagulación y los pacientes sangran, ¿no? Eso es lo curioso del caso, ¿no? Pero no, esa patología no tanto, sino hay alteraciones a veces de proteínas, proteína S, se habla de varios aspectos de hipercoagulabilidad, que por aquí también se los he de traer, sobre todo para patología venosa. Entonces, por ejemplo, aquí, en hipercoagulabilidad en el número 5, hablamos de deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C, la policitemia vera que acaba de comentar su compañero, la trombocitosis de las que yo hablo. Los pacientes con neoplasias tienden a ser coágulos. Las mujeres que toman anticonceptivos orales tienden a ser hipercoagulables, el embarazo en sí mismo, la esplenectomía lo puede causar, lo acabo de mencionar, alguna anemia de células falciformes o algunos síndromes mieloproliferativos como sería un cáncer, una leucemia, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes, por ejemplo, eso es, por ejemplo, esto es una trombosis venosa, se les considera primarias. Ahí es a donde tienen hipercoagulabilidad, y ya las secundarias es cuando hay trombosis por otros problemas. Eso lo vamos a ver ahorita que veamos esto de las venas. Entonces, bueno, ahí tenemos el segundo caso. Y si nos vamos nosotros al tercer caso, es la disminución del flujo. Si nosotros disminuimos el flujo por cualquier motivo, ¿alguien me podría decir en dónde ustedes piensan que haya una disminución del flujo y un aumento de posibilidad de que se coagule la sangre adentro de los vasos? ¿En qué eventualidad? Que puede ser muy común y que ustedes lo pueden ver en el día a día, en la calle incluso. En personas, por supuesto, no en un perrito o en el suelo, no. En las personas, que llama la atención poderosamente. En algunos casos, en otros pues, parece desapercibido, ¿no? Eso se ve más en las personas que no utilizan pantalones, vamos a decirlo así. Y sobre todo mujeres, porque pues obviamente los varones difícilmente, ahora ya se está poniendo de moda, he estado viendo moda masculina ya con faldas y demás, ¿no? Sin ser escoceses. En el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual no, fíjate que no, el puro ciclo menstrual no te hace hipercoagulable. No. Cuando una persona sangra mucho, empieza a coagularse su menstruación. Las más de las veces, como tienen sustancias fibrinolíticas, se genera fluido, pero si se le pasa la mano en sangrado, entonces tienden a ser coágulos, pero si no, no tanto. Entonces, hay mujeres que no están acostumbradas a ver coágulos en su menstruación y cuando los empiezan a tener, pues se asustan, ¿no? Y sí traduce que ha aumentado la cantidad de flujo sanguíneo en ese caso. No. Fíjate que yo sepa, ¿no? Y no porque, bueno, sin querer la ayuda que te daba yo del flujo sanguíneo, no. En realidad es en las piernas, las varices, ¿sí? Han visto mujeres, sobre todo mujeres, porque andan andan con vendas, o andan con vendas elásticas de compresión, o hay personas ustedes que las ven con verdaderos nudos en las piernas, parece que traen lombrices gruesas debajo de la piel, ¿no? ¿Sí las han visto? Supongo, ¿no? Cuando menos Sí, yo he visto un se ven chorro, será todas porque no soy viejo. tortuosas. ¿Perdóname? Sí, se ven venas Sí, que se ven. tortuosas, esa es una manera muy técnica de describirlas, claro que sí. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes las tres causas que pueden generar trombos en las venas, ¿no? Entonces, claro, pues si existe una ligadura ahí mecánica, pues también, un aplastamiento, pues también. Entonces, de ahí viene esta clasificación que les voy a ubicar a ustedes. Miren, acá hay una clasificación interesante. Acá está. A donde la isquemia intestinal la dividimos en colitis isquémica por frecuencia, en isquemia mesentérica aguda, a donde no hay paso en forma aguda, y dentro de la isquemia mesentérica aguda, bueno, esta lo vamos a ver, y la isquemia mesentérica crónica, o sea, los pacientes tienen déficit circulatorio, pero no en forma inmediata, y cuando es en forma inmediata el tejido sufre más que cuando se está instalando poco a poco. ¿Por qué creen que el tejido sufra más cuando se tiene una isquemia súbita
que cuando viene siendo una isquemia de poco a poquito. ¿Por qué creen? Porque puede ser que se adapte al cuerpo si es crónico. Sí, Amairani, ¿cómo crees que se adapte? O sea, que ya esté acostumbrado a que recibe poquito. Pues tal vez empieza a compensar por otros medios. Exacto, esos otros medios habitualmente circulación colateral. Le da tiempo al organismo de empezar a hacer circulación colateral y compensa de esa manera. O sea, tú estabas buscándolo y lo encuentras en la naturaleza que sí, efectivamente empieza a hacer esto. Bueno, entonces, saltándonos el capítulo de colitis isquémica, ahorita, quiero llevarlos a ustedes a esta clasificación que habla sobre la isquemia mesentérica aguda, ¿no? Entonces, en la isquemia mesentérica aguda, que puede ser de la superior y de la inferior, cualquiera de las dos, existen varios aspectos. Cada uno de los globos que están en la periferia del centro son patologías diferentes, y si se fijan ustedes acá, tenemos 6. 2 de ellas son prácticamente lo mismo, porque se puede dar arterial y se puede dar venosa en circunstancias similares, pero una tiene el origen venoso y la otra tiene el origen arterial, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el caso de la isquemia mesentérica, que es de origen arterial, porque también hay isquemia mesentérica arterial de origen venoso. Ya les había yo dicho cuando hicimos la introducción acá, que al final la bronca venosa traduce en sí un problema, no que traduzca, a la postre da un problema de isquemia arterial. Ahorita vamos a ver la fisiopatología. Entonces, una de las cosas que pueden suceder es, acuérdense ustedes, que están las cardiopatías que forman coágulos en la aurícula izquierda sobre todo. Lo más frecuente es la fibrilación auricular. También puede ser algunas alteraciones de las válvulas cardíacas. Cuando estaba yo chavalín, había patología que hemos dejado de ver afortunadamente en el contexto que yo la vi. Ya les digo por qué digo en el contexto que yo la vi. Porque le teníamos pavor a la tuberculosis, nos empezaban a vacunar contra la tuberculosis en esas épocas. Ahora por default se vacunan a los chavos contra la tuberculosis. Y ahora se le teme a la tuberculosis, ha cambiado, ya no la solemos ver pulmonar, la solemos ver más ganglionar, y la solemos ver un poco más frecuente por las cuestiones de inmunosupresión. Al principio la naturaleza proveyó de eso, por desgracia, en los pacientes con síndrome de inmunosupresión por virus de HIV. Entonces, eso es uno. Y los otros son en pacientes que están ahora sometidos a inmunosupresión artificial, sea por quimioterapia, sea por trasplante, ¿no? Y entonces, es que hemos vuelto a ver pacientes con tuberculosis. Esa era una. La otra, que verdaderamente daba, les decía yo, en el contexto, déjenme acordar, una era la tuberculosis, aquí ya regresó el HIV, se me fue ahorita la idea, porque la tenía yo en mente, por estar pensando en 5 cosas. Bueno, entonces, ya me acordé, porque todo surgió de hablar de patología cardíaca embolígena. Las personas que padecían de válvulas solíamos ver mucha fiebre reumática, y la fiebre reumática se veía habitualmente por amigdalitis por estreptococo. Entonces, a últimas fechas, no había para entonces buenos antibióticos por vía oral, tenían que ser inyectados, y había un buen número de alergias a la penicilina y la gente le tenía pavor a inyectarse. También, porque no sabían si iban a morir de un choque anafiláctico o si se iban a enfermar de fiebre reumática por efectos del estreptococo. Y entonces, las válvulas afectadas pueden provocar coagulillos ahí en el corazón. Entonces, estos coágulos se forman y en un momento dado pasan al ventrículo y son expelidos por el ventrículo hacia al torrente circulatorio donde se le pega la gana. Puede irse al cerebro, vía las carótidas, puede irse vía la aorta, si ustedes quieren escoger alguna de las subclavias, pueden irse obviamente hacia la aorta descendente e ir a parar hasta la parte más distal a través de las femorales, e ir a dar a un tronco distal que haga que tengamos isquemia de una porción del pie o de la tibia,
para arriba, qué sé yo, de la rodilla, etcétera. Y son, digamos, las patologías embolígenas, y no es la excepción, que vayan a dar a la mesenteria. Entonces, esa es una patología súper aguda de pacientes que pueden ser jóvenes o no tan jóvenes. La fibrilación auricular es más de viejitos, y entonces ahí es a donde pueden tener coágulos que se formen, que se lancen y que formen lo que se conoce como embolia mesentérica. También a los pacientes, por ejemplo, en el cerebro, ¿ya tuvieron neuro ustedes? No. No, doc. Bueno, los accidentes vasculares cerebrales pueden ser hemorrágicos y pueden ser embolígenos también. Entonces, a una persona se le rompe una arteria, va a sangrar. Es otra de las patologías justamente que tienen que ver con lo que hemos mencionado acá, con ateroesclerosis. Entonces, ¿un viejo de qué se va a morir? De que se le tapa una arteria, se le rompe una arteria o tiene cáncer. En la actualidad son nuestras causas de muerte de vejez, si ustedes lo analizan. Neoplasia, ruptura de vaso o tapada de vaso. Si se tapa o se rompe en el cerebro, es lo que se conoce como accidente vascular cerebral. Si se tapa en las coronarias, pues se va a infartar el paciente, entonces, la persona. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros por ahí. Entonces, bueno, ya tocamos el tema de embolia de arteria mesentérica superior, que ocupa la mitad de los accidentes que surgen vasculares en la mesentérica. Ahora, claro, va a ser de grados, ¿no? Si el coágulo es chiquito, pues se va a chamuscar un segmento chiquito de intestino, y si hay circulación colateral, nada. Simplemente se va a tapar esa arterita chiquita y no va a pasar nada. Estoy seguro que nosotros, se dice que el basurero circulatorio son los pulmones, y entonces ahí van a dar muchos coagulillos, y yo no dudo que varios de los coágulos, claro, se forman coágulos y existe un sistema fibrinolítico afortunadamente que los desbarata, porque si no nos estaríamos tapando nosotros todo el tiempo. O sea, ¿qué hace que algo se coagule o no se coagule, no? Nosotros no deseamos que la sangre se coagule dentro de nuestros vasos sin necesidad, pero deseamos que la sangre se coagule si nos cortamos, ¿no? Entonces, pues ahí viene el punto. ¿Y qué hace que no se siga coagulando los vasos de donde se nos hizo una cortada hacia adentro, ¿no? En forma, como si fuera una película de estas donde corre el frío, como de estos que ven ustedes de los superhéroes, ¿no? De los que congelan y se va congelando así en sentido centrífugo, centrípeto, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá en el número 2, trombosis de la arteria mesentérica superior. También puede ser de la inferior, o sea, cualquiera de las dos, superior o inferior. Pero la más grave, porque incluye casi todos los intestinos, pues es la de la superior, y entonces ocupa un 15%. Y luego existe una isquemia mesentérica que se conoce como no oclusiva. Entonces, ¿cómo creen ustedes que sea una no oclusiva? ¿En qué casos creen ustedes que haya una no oclusiva? Una isquemia mesentérica, pero no oclusiva. En casos de Puede ser vasoespasmo, ¿En caso de qué? como por ejemplo Vasoespasmo, bueno, ok. con la cocaína. Ahí tienes uno, justamente es una causa puede ser de infarto, y pues no vemos tanto nosotros una isquemia mesentérica aguda en cocainómano, no lo solemos ver. Lo que sí solemos ver es isquemia frecuente que puede generar hasta alteración de la mucosa y úlceras, ¿no? Eso sí. ¿Ibas a hablar? ¿Alguien más iba a comentar algo? Voz de mujer. Sí, doctor. También ven situaciones con disminución de gasto cardíaco, por ejemplo, hemorragia u otro tipo de choque. Exacto, o sea, si tienes la volemia disminuida, un paciente bien deshidratadote, ¿no? Y sobre todo esto va a suceder más en los que ya traen algún déficit, ¿no? Entonces, sobre todo en viejitos. Entonces, estos viejitos pueden tener una isquemia mesentérica que no es oclusiva. Y luego tenemos en el número 4 la que se conoce como focal segmentaria. Esa focal segmentaria la solemos ver. Vamos a suponer que viaja un émbolo y nada más va a dar a una arteria principal de un segmento chiquito de intestino. Entonces es lo que se conoce como isquemia focal segmentaria. La embolia de la mesentérica superior, sobre todo, está relacionada con la oclusión de grandes troncos. La isquemia focal segmentaria con troncos pequeñititos, ¿no?
que a veces no se observa nada por la circulación colateral. Y cuando hablamos de isquemia focal segmentaria venosa, un ejemplo clásico podría ser la apendicitis aguda. En su fisiopatología, si ustedes se acuerdan, empieza a haber edema, se tapan las venas, luego sigue la circulación hasta que cesa la circulación por edema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una hernia que se nos mete en la ingle, sigue pasando algo de gas y algo de contenido intestinal hacia adentro de la hernia que se metió en el saco, y el cuello de la hernia, el orificio de la hernia, y ya no deja que se regrese, empieza a haber oclusión venosa y después termina en arterial. Entonces es lo que se conoce como isquemia focal segmentaria venosa, que termina por dar arterial. Entonces prácticamente la 4 y la 6 son superprimas hermanas, por eso incluso hasta las puse del mismo color, en verde, para que tengan ustedes esto. Entonces vamos a hacer un repasito. Émbolo, sobre todo de vaso grueso en la mesentérica superior, trombosis de la arteria mesentérica superior, que se forma en la propia pared, isquemia mesentérica no oclusiva, ahí no hay ningún trombo ni émbolo, y la focal segmentaria, a donde puede ser una obstrucción externa, tratándose de una hernia, o por edema, o que también llegue un coagulito muy chiquitito y chamusque un segmento chiquito de intestino. Y tenemos las dos últimas, que sería la trombosis venosa mesentérica, que esa no la había yo mencionado, y esta trombosis venosa mesentérica se ve en pacientes, aunque tienen hipercoagulabilidad, o también se suele ver en pacientes con hipertensión portal, que pudieran no ser cirróticos. Curiosamente, el cirrótico no hace tanta trombosis venosa mesentérica, porque si tenemos nosotros un remanso en la arteria de Virchow, pues tendrían tendencia a hacerlo más, pero no la hacen casualmente por el tiempo de protrombina prolongado, por las plaquetas bajas, entonces tienen otros factores que impiden la hipercoagulabilidad. Bien, hasta acá hemos clasificado, y ahora sí, ya tenemos un concepto de lo que sucede. Déjenme pasar lista, en lo que si tienen alguna preguntilla, podemos hacerlo. Jessica Amador. Presente, doctor. Ángel Castro. Presente, doc. Rodrigo Cortés. Fernando Cuevas. Presente, doctor. Ok. Ángel de León. Alberto. Presente, doctor. Perdón, doctor, no podía encender mi micrófono. Soy Ángel de León. Ok. Fernando Espinosa. Presente, doctor. Manolo Flores. Presente, doctor. Amairani. Presente, doctor. Aram. Carla. Carla Huesca. Zaira. Presente. Ricardo, ya por ahí participaste. Lupita López. Presente, doctor. Fer López. Presente, doctor. Carla Paola. Presente. Ariadna. Presente, doctor. Julisa. Julisa, ¿no estás? Melchor. Felipe. Presente, doctor. Ana Cristina. Presente, doctor. Jocelyn. Presente, doctor. Nathan. Presente, doctor. Chema. Doctor, Pues José María Ortega. Edwin. Presente, doctor. Vianey. Erika Vianey. Presente, doctor. Fátima. Presente, doctor. Ya por ahí apareciste, Huesca. Bueno. Stephanie Pereira. Presente, doctor. Armando Pérez. Presente, doc. Fer Rafta. Presente, doctor. Alan Ratia. Presente, doctor. Jocelyn y Julisa, ok. Ya por acá se reportaron
Alan Ratia. Presente. Marisa. Marisa Rodríguez. Aquí ya estás por ahí. Carmina Rodríguez. Presente, doctor. Iris. Presente, doctor. Edgar, por ahí ya entraste. Mabel Ailín. Presente, doctor. Tameda. Presente, doctor. Oscar. Presente, doctor. Andrea. Presente, doctor. Víctor. Presente, doctor. Linda Zapata. Ya participaste por ahí. Presente. Bueno, entonces, déjenme ver porque se me fue por ahí la lista y no la grabé. Bien. Una de las cosas que suceden, aquí lo que tenemos que saber es qué pasa cuando se obstruye una arteria. Disculpe, doctor. ¿Sí? Perdón. Mi compañero Rodrigo creo que no pudo prender su micrófono, pero le puso en el chat que estaba presente. ¿Eso es Rodrigo qué? Cortés. Cortés Rodrigo Montes de Oca. Cortés. Sí, ya lo había yo tomado en consideración. De hecho, ya me asomé al chat. Bueno, ¿qué les iba a decir? Se me olvidó. Le estaba yo diciendo que cuánto tiempo va a durar un intestino con isquemia sin que se muera, ¿no? Entonces, déjenme ver por acá. A ver, hay muchos angustiados por acá. Julisa, Jocelyn y Carla. Bueno, la ventaja es que ahorita difícilmente ustedes ya van a hacer 13 faltas para perder derecho. Lo peor que pueda pasar es que tengan por ahí una aislada y no va a pasar nada. Les decía yo, por ejemplo, miren, acá en un experimento en un intestinito de perro, cuando ocluyen la arteria mesentérica superior, antes de que haya lesiones irreversibles, tienen que transcurrir alrededor de 2 horas. Entonces, tenemos siempre un chancecito en un paciente el cual por el momento no tenga circulación y puedan todavía vivir los tejidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, hay 2 broncas. Una bronca es la isquemia y otra bronca es la reperfusión. Cuando un paciente entra en isquemia, termina por modificarse mucho el metabolismo local y cuando tiene reperfusión, luego tiene una oferta exagerada de radicales y también es un tanto dañino. Bueno, daña un poco otra vez los tejidos, esa reperfusión. Entonces, claro, por supuesto que es anhelada la reperfusión, ¿no? Eso es un hecho. Pero, pues, miren, cuando la isquemia es persistente, obviamente baja el oxígeno y entonces empieza a haber problemas con el ATP intracelular. Entonces las células empiezan a desquiciar y empiezan a tener alteración de la bomba, de potasio, de sodio y de todo lo que tiene que ver con transporte activo. Y entonces va a haber retención de agua y electrolitos. Y al haber retención de agua y electrolitos se van a edematizar. Y al edematizarse mucho va a terminar por necrosarse. Entonces, cuando viene la reperfusión, que viene un aumento rápido de oxígeno otra vez, el tejido isquémico empieza a tener una especie de compensación y reduce la xantina oxidasa y entonces cuando viene la reactivación hay especies reactivas de oxígeno y esto también hace que se deplete la energía y puede producir un poco más de necrosis, ¿no? Es a lo que me refería yo con la isquemia y la reperfusión. Entonces, ¿qué pasa con las células que se mueren? Producen citocinas, alteran la unión entre las células, se rompe la barrera epitelial y entonces se empieza a escapar, ahí sí ya las bacterias que hay en la luz del intestino hacia el torrente circulatorio o incluso puede pasar a través de las paredes, lo que como que sí se entiende, no se utiliza mucho la palabra transmina, por decir así, las bacterias sí se salen de ahí, ¿no? Y entonces, una de las cosas que sí es importante de mencionar, ¿a ustedes les han hablado de enterocolitis necrotizante de los niñitos? ¿De los recién nacidos? ¿O tampoco? Bueno, el recién nacido cuando tiene que ser asistido y tiene hipoxia severa, la hipoxia pues puede ser en todos los órganos y
hay órganos que son más sensibles a la hipoxia, por supuesto el cerebro, el riñón, el pulmón después, y en el intestino la mucosa es el segmento más sensible a la hipoxia. Entonces, cuando nosotros tenemos hipoxia, lo que se necrosa más rápido es la mucosa. Por eso cuando viene una reperfusión a veces se puede esfacelar la mucosa y sangrar el paciente. Es a lo que le tienen miedo los neonatólogos cuando los niños tienen hipoxia severa, que luego empiezan a evacuar rojo o negro y traduce que a los niños se les haya necrosado la mucosita de su intestino y eso traduce que tuvieron una hipoxia severona, ¿no? Entonces, se forman áreas también de edema y en la mucosa hay hemorragia submucosa, ulceración y necrosis. Entonces, es otra de las cosas que sufren. Si la isquemia persiste, entonces ahí se empieza a afectar también las células de la muscularis y de la serosa, y entonces pues ahí sí ya se rompe el intestino y se fuga el contenido. Entonces, si se fuga el contenido y el segmento de la isquemia es pequeño y se rompió ahí el intestino, entonces va a tener el paciente peritonitis y va a ser más sepsis. Esa es la fisiopatología de la isquemia intestinal. O sea, eso es lo que va a pasar en la intimidad del intestino con esto. Ahora sí podemos hacer ya un repaso de cada una de las patologías. Si hablamos de isquemia, de colitis isquémica, si hablamos, por ejemplo, de trombosis mesentérica aguda, de trombosis mesentérica crónica, de isquemia segmentaria, de isquemia intestinal no oclusiva, ¿no? Entonces, pues todas esas las podemos analizar. Vámonos al capítulo por ser el más frecuente. Si ustedes observan acá, en esta casuística que revisa ahí, yo les recomendé un librito por ahí español, que me parece que está bien, y ese capítulo, el Montoro, está bien el capítulo de isquemia intestinal, de hecho de ahí tomé esas clasificaciones. Entonces, observen ustedes cómo es que la colitis isquémica ocupa la mayor parte de su casuística. Tomen en cuenta también que siendo españoles, aunque ya nos empezamos a emparejar con ellos en lo que es la longevidad, todavía hay mucho más viejo en España porcentualmente hablando que en México. En España ya hay muy poquito niño, incluso las personas, nosotros estamos, nuestras generaciones de abajo, en el caso de ustedes, ya son las generaciones de ustedes, están optando por no casarse. Yo no sé a dónde va a terminar ese fenómeno social del matrimonio, ¿no? Si va a tender a desaparecer o qué, o si son datos ya de decadencia de la sociedad, como le sucedió a los romanos, como le sucedió a los griegos, que cuando empezaron ahí en las Termópilas, y todo, no, en sus baños públicos, ¿no? Que normalmente los señores ricos se podían comprar, tenían mujeres y varones, y normalmente tenían prácticas bisexuales o todo lo que quieran, y ahora pues como está la lucha de los LTGB, W, X, Y y Z, ¿no? Entonces yo no sé si esos sean datos de evolución o de involución, no lo sabría, el tiempo lo dirá, ¿verdad? No critico, simplemente soy testigo de lo que está pasando y pues por eso sale el choro de que hay más viejitos allá en España y probablemente por eso ven más colitis isquémica, ¿no? De la que nosotros podemos ver acá en México probablemente. Pero bueno, ¿qué es eso de la colitis isquémica? Normalmente los pacientes pueden llegar a sangrar también, los que tienen colitis isquémica, ¿no? Entonces, estos pacientes de lo que padecen muchas veces es de dolor o de alteraciones en el tránsito intestinal, tienen diarrea y cosas por el estilo. Entonces, cuando ustedes tienen patología intestinal que no cede al cabo de los días, pues van a terminar por solicitar una colonoscopía, o si ya les toca por sospecha de cáncer a partir de los 50 años, van a tener una colonoscopía y se van a encontrar ulceraciones, nódulos rojos o violáceos, o zona de mucosa indemne, ¿no? Porque además también la colitis isquémica es de grados. Entonces acá, por ejemplo, estos cuates la encuentran sobre todo para personas mayores en 16 por 100,000 habitantes. Y entonces han encontrado que el uso de analgésicos no esteroideos, de antiinflamatorios, de laxantes y de psicotrópicos es un factor de riesgo para estos pacientes. Y en los jóvenes, lo que mencionaba su compañero, la cocaína
o lo que mencionaba su compañera, la vasculitis o la trombofilia. Y entonces acá, normalmente es en personas mayores, tienen dolor abdominal, cólico, deseo urgente de defecación, rectorragia a veces, y tenemos nosotros que el diagnóstico es por colonoscopia y se ven de grados. Hay isquemias tan severas a donde francamente se ve necrótico, ¿no? En otros casos nada más se ven como zonas de fibrosis que han traducido como cicatrización. Si son más amplias, a veces se pueden ver úlceras. Y entonces acá tenemos la colitis isquémica, que puede ser de colonopatía, que normalmente es reversible. Nada más se ve hemorragia subepitelial. Acá está la frecuencia. La transitoria, por ejemplo, se puede ver una gastroenteritis infecciosa, hay ulceraciones y también, al fin y al cabo, transitoria. La segmentaria crónica, entonces hay úlceras, pueden durar de 2 a 3 semanas. Aquí está el porcentaje. Y la mortalidad, pues aquí la mortalidad es baja. Pero cuando ya es gangrenosa o fulminante, entonces ahí sí tenemos una mortalidad muy alta y los pacientes hacen falla orgánica múltiple y sepsis, ¿no? Eso es lo que tienen, lo que terminan por tener, ¿no? El tratamiento, pues puede ser reposo intestinal, pero no. A lo mejor una dieta astringente que se absorbe casi todo por el intestino delgado y que no jale mucho hacia hacer colaciones pequeñas, tener bien hidratado al paciente para no tener pretexto de isquemia, entonces evitar que tengan gasto bajo. Hay que evitar vasoconstrictores en estos pacientes. Pues se les puede dar antibiótico por la cosa de la translocación bacteriana, y cuando esto ya no es muy controlable, pues hacer resecciones, es a donde entramos los cirujanos. Entonces, eso es lo que tenemos en lo que se referiría a colitis isquémica. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Ahorita vamos a hablar de lo que es ya la isquemia mesentérica aguda, y que incluye la tablita que les pasé hace un momentito, ¿no? Entonces, pues la mortalidad desafortunadamente es muy alta en isquemia mesentérica aguda y muchas veces es del terreno de la mesentérica superior, ¿no? Entonces, pues afecta al intestino delgado y todo el colon derecho. Claro, si es mesentérica inferior, que también se puede dar. Curiosamente, la mesentérica inferior no sufre tanto porque si tienen buena arteria mesentérica superior y una buena circulación colateral, como sería la marginal de Drummond, entonces por eso es que no vemos mucha catástrofe intestinal en ese sentido. Pues eso es lo que tenemos. Bien. ¿Qué otra cosa les quería yo mencionar? Ya vimos en la clasificación aquí de la isquemia mesentérica aguda y podemos ir desglosando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí les pongo los porcentajes que también estaban inmersos ahí en el caso de Kimura, son los porcentajes que muestra. Esta es la de Montoro. Entonces ellos, por ejemplo, tienen estos porcentajes. No hablan de isquemia mesentérica, de colitis isquémica, sino que la manejan de esta manera. Ya hablaba yo de la triada de Virchow, ya hablaba yo de la clasificación, y vamos a aportar. No sé, hasta acá tienen algún comentario o pregunta, muchachos. Doc, a mí me quedó una duda con la tríada de Virchow. En cuanto a alteraciones en el flujo, únicamente hablaría de estasis sanguínea o también la turbulencia podría entrar. Claro, ¿cuándo va a haber turbulencia, por ejemplo? Que deja de ser laminar. Pues como por ejemplo con la hipertensión arterial, que el flujo es No, la distinto. hipertensión arterial no produce tanta turbulencia. Lo que produce turbulencia es la presencia en las paredes, por ejemplo, de placas de ateroma. Es precisamente produce la turbulencia y entonces tiende a formarse coágulos, eso sí. El trombo famoso. También la estrechez de la luz del intestino, también digo de los vasos arteriales intestinales, generan esto. Normalmente eso no se ve mucho en las venas. Claro, cuando se forma un coágulo grande, luego a veces en las venas hay coágulo y permite paso de la sangre alrededor del coágulo. Es curioso, ¿no? Que sí puede suceder. Pero sí, a eso se debe. O sea, básicamente la estasis, o sea, un paciente que hace choque
o que, por ejemplo, las personas que utilizan fajas apretadas, el embarazo, la obesidad, genera una estasis ahí un poco, ¿no? Del remanso. Obviamente la hipertensión portal que estábamos mencionando, pues genera un remanso también, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. No sé si eso te queda. Sí, Sí, pero doctor, efectivamente gracias. la turbulencia, pues sí, sí genera. Y la turbulencia se hace por anfractuosidad de las paredes, por decir así, ¿no? O que de repente, pues sí, básicamente eso. Cuerpo extraño en un momento dado con un injerto, pues pudiera ser, pues ya es otro boleto, ¿no? Bueno, esto de la embolia de la arteria, acuérdense ustedes que son émbolos que viajan habitualmente del corazón y no nada más son pacientes que tienen arritmias, sino también pacientes que han sido sujetos de una cardioversión. Esto de la cardioversión se utiliza el desfibrilador, pero con fines de cardioversión. Entonces, a veces tienen taquicardias supraventriculares severas, les hacen cardioversión y los meten a ritmo sinusal. En el caso de cateterismos cardíacos o de que tengan un infarto del miocardio, eso genera un riesgo elevado de embolias a cualquier nivel. Ahorita estamos hablando de embolia intestinal, en este caso mesentérica superior, pero puede ser en los brazos, en los miembros pélvicos, les había yo dicho, en el cerebro, ¿no? Incluso por ahí traigo una plaquita hablando de eso. No sé si se las puse acá. No, lo que pasa es que ocupa demasiado espacio. No, sí, probablemente, porque esta es la número 1, ¿verdad? Tenemos una número 2, permítanme. Una plática número 2 de esto. Aguanten un segundito. Aquí les traía yo, por ejemplo, cuando se hacen diagnósticos, ¿cómo hacemos el diagnóstico de isquemia? Pues es clínico. Ahorita estamos hablando de fisiopatología, de cómo se clasifica, pero pues vamos a irnos al terreno de la clínica en sí. En isquemia mesentérica, pues ya les dije, isquemia, colitis isquémica, pues ya les manifesté. Pero hubo por ahí un casillo a donde un paciente joven tiene una trombosis mesentérica, lo dan de alta y luego está medio ido, ¿no? No me acuerdo si se lateralizaba, alguna cosa así. A ver si aparece por acá. Creo que lo quité, qué muina me da. Porque bueno, salió a la colación del ejemplo y ahorita sí tenemos tiempo para verlo. De repente tengo que acortar las pláticas y no los pongo. Bueno, el cuento está en que el ejemplo que les pretendía yo mostrar y que no se los voy a mostrar. No, sí se los puedo mostrar, ya me acordé. Sí puedo. Acá está, miren. Miren, en este caso que les muestro acá, es un paciente, ese salió hoy publicado, me encontré el artículo, y me llamó la atención. Dije, bueno, ¿por qué están manejando? Una de las formas de diagnosticar que está tapada una arteria es mediante arteriografía, por supuesto. En la actualidad existen, se pueden dibujar mediante tomografía, ¿no? Angiotac o angioresonancias, y se ven muy bonitos los vasos. Entonces, observen ustedes acá, en la primera placa, cómo se observa ausencia de circulación en esta zona. En cuanto se hace la embolectomía, que es una de las cosas que se pueden hacer por vía percutánea, bueno, a través de catéteres, o inyectar alguna sustancia trombolítica, que muchas veces son derivados como de veneno de serpiente, y estas sustancias hacen que se destape. Aquí pueden ustedes observar que ya se destapó, y entonces ya hay circulación distal, que no había aquí esa circulación, ya la vieron ustedes, ¿no? Entonces este mismo paciente, les decía yo que estaba como desorientado y demás, y observen ustedes cuando le hacen una tomografía de cabeza, se observa una zona de isquemia, una zona donde no, o sea, totalmente diferente, y esta zona de que se le echó a perder ahí el cerebro, pues fue por falta de circulación. Entonces, esta persona envió émbolos
tanto a la mesentérica como a través de la carótida, en este caso al cerebro izquierdo, ¿no? Entonces, pues ahí es lo que tenemos. Si era el dominante, bueno, la ventaja es que es muy frontalizado. Si fuera más hacia acá, hacia el homúnculo o hacia la parte de acá, pues estaría más afectado. Aquí a lo mejor nada más cambió de conducta, empezó a estar lo que le llamamos frontalizado. Ahora que tengan neurología, y si ya tuvieron, pues ya saben lo que significa eso. Bueno, estábamos entonces con embolia de la arteria mesentérica superior. Y esto de la embolia, les decía yo que está muy relacionado con pacientes que han sido objeto de, bueno, de cateterismos, por ejemplo, los que tienen tumores en la aurícula, pues hacen trombos intracavitarios, las prótesis valvulares, eso sí, todavía hay pacientes que tienen prótesis, los que tienen cardiomiopatía dilatada. Ahorita les va a sonar esto en chino a ustedes porque son temas que a futuro van a ver en cardiología, pero sépanse ustedes que hay varias cardiopatías que tienen tendencia a formar coágulos. ¿Alguna pregunta, mis jóvenes? Porque ya se nos acabó el tiempo. Me estoy dando cuenta que ya van a dar las 11. ¿No? Bueno, pues nos estamos viendo próximo miércoles. Estaré aprendiendo más gastro. Viernes y sábado tengo un curso de gastro. Y domingo, lunes y martes está el congreso. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor.